Sí, bueno, les damos la bienvenida el día de hoy Ciclo a conferencias de educación, matemática e investigaciones con el modelo MTSK. Le doy la palabra a la profesora Elizabeth Advíncula, quien ha hecho posible este ciclo de videoconferencias, estos eventos. Y más adelante estaremos compartiendo también con Nuria Clement y con Emma Carreño las siguientes ponencias. Profesora, por favor, puede continuar. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Gracias, Katy. Gracias a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros, estimados colegas y participantes que nos acompañan. Bueno, en especial a Emma y a Nuria por ceder su tiempo para compartir en esta tarde. Es un evento que queremos compartir, en el que queremos compartir las investigaciones que se vienen realizando en educación matemática. Como lo mencionó Katy, ¿no? Es un ciclo de videoconferencias. Hoy iniciamos con la primera videoconferencia sobre educación matemática y compartiremos investigaciones relacionadas con el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Entonces, les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su participación y presentaré brevemente a Emma y a Nuria. Sabemos que tienen una amplia trayectoria y solo quiero compartirles un poquito para conocerlas aquí en esta tarde. Bueno, Emma Carreño Peña es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Matemática y Física por la Universidad de Piura, magíster en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y doctora por la Universidad de Huelva, también en España. Ha sido becaria de la Fundación Carolina y de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado durante su formación doctoral. Es formadora de profesores de educación básica, tanto en formación inicial como continua, en la Universidad de Piura. Formó parte del equipo formador del área de matemáticas en el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente, PRONAFCAP, del Ministerio de Educación del Perú. Investiga actualmente sobre el conocimiento especializado de profesores de matemática en formación inicial, en colaboración con los miembros de la Red Iberoamericana sobre Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas, la red MTSK. Bienvenida, Emma, y muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que vamos a compartir en esta tarde. Y bueno, presento brevemente a Nuria Clement, licenciada en Matemáticas y doctora en Psicopedagogía, profesora titular de la Universidad del área de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Huelva. Ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el reconocimiento de 3 sexenios de investigación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora en España. Es formadora de profesores de educación primaria y secundaria en relación con la enseñanza de la matemática, tanto en formación inicial como continua. Docente en programas de máster y doctorado en didáctica de la matemática. Sus líneas de investigación son el conocimiento y desarrollo profesional del profesor de matemáticas, formación del profesor de matemáticas, investigadora responsable de muchos proyectos, mencionaremos algunos, responsable del grupo de investigación de SIM, formación inicial y desarrollo profesional de profesores de experimentales, sociales y matemáticas del Plan Andaluz de Investigación, investigadora principal junto con Luis Carlos Contreras del proyecto de investigación en curso, conocimiento especializado del profesorado de matemáticas y formación del profesorado, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Coordinadora de la Red Iberoamericana sobre Conocimiento Especializado del Profesorado de Matemáticas, la Red MTSK, financiado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, actualmente presidenta de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, SEIEM, desde septiembre del 2021. Nuria, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos, porque sabemos que este no es un horario, para ti es un horario más tarde, ¿no? Pero bienvenida y gracias por ceder tu tiempo. Entonces, aquí ya les doy el pase a las expositoras, solo brevemente. Ellas van a tener un tiempo, una primera parte para exponer, aproximadamente 1 hora, y luego habrán tiempos de preguntas. Animamos a todos los participantes que envíen sus preguntas por el chat. Le estaremos recepcionando las preguntas y al final habrá oportunidad de poder compartir o atender todas sus inquietudes. Muchas gracias. Bienvenidos. Adelante, Emma y Nuria. Gracias, Eli, por la invitación, por la presentación. Bienvenidos todos, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, ¿dónde están? Bien.
Bueno, esta exposición la hemos denominado Definición y clasificación de polígonos, un análisis del conocimiento especializado movilizado por futuros profesores de secundaria. Es parte de mi tesis doctoral y la vamos a usar un poco en esta sesión. Yo quería empezar con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué matemática promovemos en nuestras clases? Si esta depende del nivel en el que enseñamos. Si enseñamos en inicial, si enseñamos en primaria, si enseñamos en secundaria o si enseñamos en educación superior. Si pueden ir contestando por el chat para que la charla sea más interactiva, lo agradeceré. Una segunda pregunta es si cabe en la educación básica definir o clasificar un objeto. En una educación situada en un currículum por competencias, como es el currículum peruano y el de muchos países, ¿tienen cabida las prácticas matemáticas, por ejemplo, clasificar o definir? Y esto me vuelve a la pregunta inicial. ¿Qué matemática promovemos en nuestras clases? Y si esta depende del nivel en el que enseñamos. Unas últimas preguntas. ¿Cómo se define o clasifica un objeto? Y si es importante definir y clasificar objetos y por qué. En relación con las preguntas planteadas, he querido revisar un poquito lo que plantea el currículum peruano. A ver, aquí hay una intervención, dice. Una matemática que permite el desarrollo del pensamiento matemático. La matemática que promovemos no depende del nivel. Lo que sí depende del nivel son las estrategias. Pienso que si en la educación, el aprendizaje de la matemática implica uso de definiciones y clasificaciones. Muy bien, muchas gracias, Katia. Efectivamente, un enfoque de competencias no está reñido con prácticas matemáticas, pero sí quería plantear las preguntas porque en muchas aulas de clase de matemática se han enfocado en el hacer y no en centrar conocimientos. O no se deja claro el rol que juega el conocimiento matemático en una clase de matemática. Bueno, en el programa curricular de matemática para el nivel primario se hace énfasis en algunas capacidades, digamos, ¿no? Organizar, sistematizar, analizar información, entender e interpretar el mundo que nos rodea, resolver problemas, y eso en función de conocimientos matemáticos o apoyados en conocimientos matemáticos. En el área secundaria, la posición es similar. Entonces, se dice que el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje está centrado en la resolución de problemas y ese enfoque se nutre de tres fuentes: la teoría de situaciones didáctica, la educación matemática realista y el enfoque de resolución de problemas. Entonces, lo que corresponde es entender situaciones como acontecimientos significativos dentro de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas. ¿Esa emergencia se llega a sistematizar en el aula? ¿Cómo?
Esas competencias que se han mencionado antes se desarrollan en la medida que el docente propicia de manera intencionada que los estudiantes asocien situaciones a expresiones matemáticas. Usen recursos matemáticos, expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías. Entonces, si nos fijamos un poco en lo que he marcado en negrita, en lo último, por ejemplo, explicar, justificar, probar conceptos y teorías, ¿con qué prácticas matemáticas está relacionada? ¿Con qué del hacer matemático está relacionado? Vamos a trabajar una situación. Dice, al iniciar el tema de polígonos en segundo de secundaria, Laura pide a sus alumnos que piensen qué es un polígono y cómo lo definirían. Tras unos minutos, les pide que escriban en una hoja la definición que han pensado. A continuación, Laura hace una tabla en la pizarra y salen algunos alumnos a escribir la definición que han construido. Entonces, se hace una tabla con las definiciones de estos 4 estudiantes. Pablo dice que es un cuerpo geométrico que tiene lados y ángulos diferentes, que pueden ser cóncavos, convexos, regulares e irregulares. Ana dice que un polígono es una figura geométrica que tiene lados y ángulos de medidas iguales. Gaby lo define como es una figura geométrica la cual posee más de 2 lados y sus ángulos miden más de 180 grados. Su fórmula sería 180 grados por n-2. Y Luis dice que es una figura geométrica cerrada compuesta por la unión de 3 o más puntos y que ocupa un lugar en el plano. Los puntos no deben cruzarse. Entonces, estas definiciones que se han situado en un contexto de secundaria, de educación secundaria, en realidad fueron dadas por estudiantes de primer año de la carrera de educación. Entonces, me gustaría que las analicen, ¿sí? Y que piensen si esas definiciones tienen errores, cuáles son, si los 4 hipotéticos estudiantes están confundiendo algún concepto y qué ideas son válidas. Les doy unos minutitos para que lo piensen. Pueden ir contestando en el chat las ideas que van pensando. ¿Qué errores hay? Puede ser útil tener este esquema, ¿no? De la definición de Pablo, qué errores identifican, qué conceptos cree que confunde Pablo y qué ideas hay válidas en esa definición. Y así con los demás.
Si miramos las 4 definiciones, podemos concluir que solo un estudiante lo define como un cuerpo geométrico y los otros 3 como figura geométrica. ¿Qué será lo correcto? Pablo dice que tienen lados y ángulos diferentes. Alguien podría entender con que no caben aquí los polígonos regulares, pero también podría estarse refiriendo a que los polígonos pueden tener distinta cantidad de lados y distinta medida de ángulos, es decir, como si fuese una cantidad infinita de polígonos, ¿no? Porque además luego dice que pueden ser cóncavos, convexos, regulares e irregulares. Entonces, a la definición que da, le añade una clasificación de polígonos. ¿Es necesario añadir esa clasificación en la definición que da Pablo? Su definición resulta correcta, resulta adecuada, cae en contradicciones, genera ambigüedad, genera dudas. Si vamos a la definición de Ana, dice que es una figura geométrica que tiene lados y ángulos de medidas iguales. Al parecer, Ana reduce los polígonos a los polígonos regulares. En el caso de Gaby, dice que posee más de 2 lados. Entonces, está considerando a partir de los triángulos, ¿verdad? Pero dice, y sus ángulos miden más de 180. ¿Qué habrá pensado ella? En que la medida de un ángulo o de cada uno de los ángulos de un polígono mide más de 180 grados, o está pensando más bien en lo que sigue, en que su fórmula sería 180 por n menos 2. Y en este caso, como en el caso de Pablo, pregunto, ¿es necesario incluir esta fórmula en la definición? Finalmente, la definición de Luis dice que es una figura geométrica cerrada. La característica de cerrada no la señalan los demás y que está compuesta por la unión de 3 o más puntos. No me indica cómo son esos puntos, pero lo señalan, ¿no? Que son puntos y que ocupa un lugar en el plano. Esto último se estará refiriendo a que genera un área y además dice que los puntos no deben cruzarse. Se estará refiriendo o habrá querido referirse a que los puntos no deben cruzarse o a que las uniones de esos puntos, es decir, los segmentos, no deben cruzarse. Y si son los segmentos, ¿está excluyendo algún tipo de polígono? Pueden escribir sus comentarios o las inquietudes que les vaya surgiendo. Mi inquietud es referente a la denominación de cuerpo geométrico. En el contexto en el que dieron las definiciones, los chicos suelen diferenciar cuerpo geométrico de figura geométrica y el cuerpo lo asocian a figuras en 3 dimensiones, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué conocimiento han puesto en juego ustedes o han movilizado al realizar la tarea anterior, la que les he propuesto de analizar esas definiciones? Podemos considerar que el conocimiento del profesor incluye o supone una confluencia de saberes y experiencias.
Y esto se adquiere o lo va construyendo el profesor desde que empieza la formación inicial y hasta o a medida que se desarrolla su carrera profesional. Y es un conocimiento que resulta útil para la labor docente. Entonces, en la tarea que han realizado antes, ¿qué conocimientos, qué saberes o a lo mejor qué experiencia han tomado en cuenta para analizar la situación? Por ejemplo, alguno dijo, cuando Luis dice que se unen 3 puntos o al final que los puntos no deben cruzarse. ¿Realmente estaban pensando en puntos o estaban pensando en segmentos? ¿Qué quería decir realmente? ¿Que los puntos no son colineales, por ejemplo? ¿O que los polígonos no pueden tener lados cruzados? Entonces, a lo mejor con su experiencia en aula, ustedes pueden hacer algunos supuestos para justificar esas definiciones que han dado, ¿no? O más que justificar, interpretar las definiciones que han dado. Entonces, ¿qué conocimiento han movilizado? ¿Alguna intervención? Bueno, ya que les he cuestionado qué conocimiento han movilizado, la doctora Nuria les va a contar en qué consiste el modelo de conocimiento especializado del profesor de matemática y que puede ser útil para responder la cuestión anterior. Adelante, profesora. Muchas gracias, Emma. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir con Emma, que hemos trabajado juntas en su tesis doctoral y creo que nunca habíamos hecho juntas una charla, así que está bien empezar. Y bueno, quería comentarles un poco cuál es nuestra mirada, digamos, teórica para estudiar el conocimiento del profesor de matemáticas. Bueno, lo que aquí se representa es un esquema, ¿no?, de una idea teórica que lo que pretende es desgranar de una forma completamente artificial, digamos, elementos que pueden considerarse claves en el conocimiento del profesor de matemáticas, y ahora explicaré esa idea de especializado, que nos pueda servir para analizar el conocimiento de profesores para después intervenir en su formación. ¿Por qué hablamos de conocimiento especializado? Porque sabemos que hay elementos de conocimiento del profesor de matemáticas que son importantes, como por ejemplo conocimientos pedagógicos generales o psicológicos que aquí no están incluidos. O sea, esto no es todo el conocimiento que requiere el profesor de matemáticas, pero sí consideramos que son los elementos clave referidos, digamos, a lo que depende totalmente de la matemática o está en relación con la matemática. Entonces, cuando estudiamos el conocimiento del profesor, nos fijamos tanto en su conocimiento de la disciplina, su conocimiento matemático, que es el que tienen a la izquierda, el que pone MK, que sería Mathematical Knowledge en inglés, como el conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática, que es el PCK, Conocimiento Didáctico del Contenido, Pedagogical Content Knowledge en inglés. Igual si puedes ir pasando, Emma, porfa. Sí, vamos a desglosar cada una de esas partes y si nos fijamos en el conocimiento de la disciplina de la matemática, intentamos ser, digamos, lo más finos posible en el análisis de ese conocimiento. Y diferenciamos 3 subdominios que son las partes, digamos, como de trapecio que vemos en la figura. ¿Sí puedes pasar?
Digamos que lo que casi todos asociamos a conocimiento matemático es el conocimiento del tópico del tema en cuestión, por ejemplo, en este caso de polígono. Por ejemplo, ¿cómo se define polígono? ¿Qué es un polígono? ¿Qué procedimiento? Pues, por ejemplo, cómo se calcula la suma de los ángulos de un polígono, por ejemplo, o el número de diagonales. ¿Qué formas tenemos de representar polígonos? ¿Qué situaciones dan sentido a los polígonos? Todas estas cuestiones, que quizás sean lo más usual de asociar con el contenido, sería lo que llamamos conocimiento del tema. Y bueno, creo que no es discutible por parte de nadie que para enseñar polígonos el profesor tiene que saber sobre polígonos, que sería lo que se refleja aquí. Si pasas, por favor. Además de eso, tiene sentido que para que el alumno no aprenda una matemática desconectada con un contenido, digamos, que no tiene nada que ver uno con otro, sino que tenga una idea de la estructura de las matemáticas, el propio profesor debe conocer nexos, conexiones entre distintos contenidos. Y por eso hablamos de conocimiento de la estructura. Digamos que el conocimiento de los temas es como los nodos de contenido y el conocimiento de la estructura son las relaciones entre esos nodos. Y aquí podemos pensar en distintos tipos de conexiones. Bien puede ser que si estamos en polígonos en secundaria, ¿qué contenido previo tiene relación con polígonos previo en el sentido de matemáticamente más elemental, ¿no? Puede tener relación con polígono, que sería conexiones de simplificación. ¿Qué conocimiento matemáticamente más avanzado tiene relación con polígono, que sería de complejización? ¿Qué elementos pueden atravesar distintos núcleos de contenidos matemáticos que conozca el profesor, o que en las conexiones auxiliares hacen referencia a qué contenidos sirven como herramientas para trabajar en otros bloques de contenidos? Por ejemplo, el álgebra, cuando trabajamos a veces con polígonos y ya entramos en calcular diagonales o lados, tenemos que resolver ecuaciones. El álgebra podría ser una conexión auxiliar en el tema de polígonos. Si pasas por favor. Y este sería el tercer subdominio que diferenciamos en el conocimiento del matemático, del profesor, que se refiere al conocimiento de cómo se hace matemática. Estas prácticas matemáticas, perdón, no son las del aula, son cuando el profesor se pone a hacer matemáticas, a definir, a demostrar, a sacar un modelo matemático, por ejemplo, aunque se haga dentro del aula. Entonces, en este sentido, lo que más se refiere a lo que está mostrando ahora Emma sería definir como una práctica matemática. ¿Qué características tiene que tener una definición matemática? Tiene que tener unas características concretas. ¿Qué es definir en sí en matemáticas, por ejemplo? Si pasas, Emma, por favor. Pero claro, no solo vale o no solo basta con saber el contenido, si bien hemos hablado de distintos elementos de conocimiento disciplinar, sino que es obvio que el profesor, para enseñar, tiene que saber también sobre cómo aprenden los estudiantes el contenido, sobre cómo se enseña y sobre algunos elementos que nos den orientación sobre cómo secuenciar el contenido, por ejemplo, o a qué nivel puedo esperar que lleguen los estudiantes en un determinado curso. Eso sería la parte del conocimiento didáctico del contenido. Si pasas, Emma. El conocimiento de la enseñanza de la matemática, pues yo creo que cuando Emma ha estado antes interpretando las definiciones de los estudiantes, ha mostrado algunos elementos de conocimiento de la enseñanza de la matemática, en este caso de polígono. Nos podríamos plantear, por ejemplo, qué recursos podríamos usar para enseñar polígonos y cuáles son sus dificultades o cuáles son sus potencialidades. Sabemos que una dificultad cuando se aprende un contenido geométrico como polígono es la posición. Si solo vemos libros de texto, que normalmente la posición está de una determinada manera sobre la horizontal y que son estáticas, porque son imágenes estáticas, los estudiantes suelen, digamos, que adquirir una idea muy restringida de polígono. ¿Qué otros recursos permitirían que tengan otras imágenes más ricas de polígono? Por otra parte, también está estudiado, vale,
que no te has pasado, pero bueno, no pasa nada. Que hay teorías, ¿no?, que nos dan explicación sobre la enseñanza de determinados contenidos, como por ejemplo de polígono. Bueno, pero da igual, era un poco las categorías de antes. Sobre la enseñanza, o está en inglés, ¿no?, pero se refiere a conocimientos sobre las características del aprendizaje de las matemáticas. Pues cuando, por ejemplo, Emma decía los estudiantes suelen diferenciar entre cuerpos geométricos y figuras geométricas, pues de alguna manera muestra cierto conocimiento sobre cómo suelen pensar los estudiantes, cómo suelen interactuar con el contenido de polígono. O implícito, ¿no?, en alguna de las interpretaciones que hacía Emma también estaba la idea de que muchos estudiantes identifican polígono con polígono regular. Eso sería una idea también de dificultades habituales que tienen los estudiantes con el contenido. Normalmente, un profesor experto tiene más conocimiento de fortalezas y dificultades que uno novel, que no le queda otra que estudiarlo quizás en los libros, ¿no? Y es bastante más complicado. Si pasas, Emma, por favor. Esta sería, digamos, la tercera categoría del conocimiento didáctico del contenido, que sería el conocimiento de los estándares de aprendizaje. Evidentemente aquí consideramos que el profesor debe conocer los currículums de la etapa en la que está enseñando en su contexto, pero no tienen por qué ser solo esos elementos los que le den orientación, ¿no?, sobre lo que puede esperar del aprendizaje. También pueden tratarse de otros documentos curriculares, de asociaciones de profesores, por ejemplo, o de otros elementos. Y aquí cabría pensar que el profesor en segundo de secundaria, que era donde situaba Emma el ejemplo, pues conociera qué es esperable que el alumno aprenda en ese nivel, hasta qué nivel de desarrollo y qué temas anteriores habría trabajado o se pueden trabajar y cuáles posteriores en ese curso. ¿Qué pasa? Bueno, finalmente, y está en el centro, y ahora explico por qué, consideramos que también para comprender el conocimiento del profesor es imprescindible entender también cuáles son sus creencias sobre la matemática y sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Porque, por ejemplo, si un profesor considera que los errores en el aprendizaje hay que eliminarlos, pues va a estar muy relacionado con su conocimiento sobre dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje de un contenido matemático, por ejemplo. O su idea sobre la matemática también va a influenciar fuertemente en su conocimiento sobre la matemática. Entonces, por eso también lo considerábamos aquí. Creo que por mi parte, si puedes seguir tú, Emma, muchas gracias. Gracias, profesora. Bueno, de la actividad que habíamos pensado y del título además, tiene cabida detenernos un poquito más en definir en matemática, que como dijo la profesora Nuria, se sitúa en el subdominio de conocimiento de las prácticas matemáticas, que pertenece al dominio matemático de ese conocimiento especializado que tienen los profesores, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las definiciones, en realidad tenemos que tener claro que lo que se busca es construir un esquema. Y un esquema que tiene dos elementos fundamentales, una imagen conceptual y una definición conceptual. Entonces, aunque en aula podríamos o podemos o solemos darle predominio a que nos escriban una definición o a que construyan una definición, lo que primero emerge o lo que incluso es más potente para los chicos es la imagen conceptual. Y por eso se hacen las representaciones gráficas, ¿no? Pero cuando se hacen esas representaciones gráficas hay que tener en cuenta con el fenómeno prototipo. ¿Qué es eso? Pues que los profesores solemos usar, o como decía la profesora Nuria, en los libros de texto suelen venir representaciones gráficas con la base paralela al eje X, ¿no? Con la base horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos van aprendiendo representaciones prototípicas. Entonces, claro, cuando ya le cambiamos alguna característica
ya no están siempre en posición horizontal, sino que a lo mejor el triángulo aparece apoyado en un vértice, no en un lado, o el rombo ya no aparece apoyado en un vértice, sino en uno de sus lados, ya empieza a dudar si se trata del polígono que aprendió. Y entonces a lo mejor dice que el rombo es un paralelogramo o un romboide, ¿no? Y si uno le cuestiona y le dice, pero ¿no es un rombo? Entonces dice, no. ¿Por qué? Pues porque no está en la posición de un rombo. Y lo mismo suele pasar con el cuadrado, ¿no? Entonces, esos ejemplos o esas representaciones prototípicas lo que hacen es contener como los atributos más potentes, lo que los chicos suelen recordar con más facilidad. Por eso se dice que son ejemplos visualmente más potentes, pero no podemos usar solo esos ejemplos, porque si no, entonces pueden ir cometiendo errores, ¿no? Entonces, la construcción de una definición necesita previamente del reconocimiento y clasificación de ejemplos y no ejemplos. A la actividad que les había propuesto antes, le sigue una que dice dibuje ejemplos de polígonos y no polígonos. Y esa actividad también nos permite saber qué idea de polígono tienen. De hecho, luego se les pide que construyan una definición. Entonces, de alguna forma vamos trabajando los dos elementos, la imagen conceptual y la definición conceptual para ver la coherencia, porque lo que se busca es que haya una coherencia entre la representación y la definición, sobre todo si la definición es la que memorizan, ¿no? Porque puede ser que tengan una definición memorizada que sea correcta, pero al momento de representar gráficamente esa definición, emerjan errores. Las definiciones de los conceptos matemáticos, las estructuras subyacentes a estas y el proceso de definición son componentes fundamentales del conocimiento de la materia de los profesores de matemáticas. Si los profesores de matemáticas no sabemos definiciones y no sabemos definir, nuestro conocimiento matemático está en duda, ¿no? Definir supone extraer de unos casos particulares unas características comunes que permite caracterizar y por lo tanto discriminar un tipo de objeto dentro de un conjunto del universo. Entonces no se trata de ir definiendo según las características particulares de una representación gráfica, sino de buscar las características que comparten de manera general todo un conjunto universo, ¿no? Una definición matemática tiene que ser precisa en terminología y jerarquización. Tiene que ser concisa, evitar caer en contradicciones o generar contradicciones. Si ustedes recuerdan de las 4 definiciones de la actividad, en algún caso nos hacía pensar que se estaba contradiciendo, ¿no? No contener únicamente enunciados negativos, no contener ambigüedades, no depender de cambios de representación. Si está apoyada en uno de los lados, defino de una manera. Si está apoyado en un vértice, entonces defino de otra, pero más que la forma de definir, es como que podría generarse definiciones de objetos distintos solo por la posición que presenta la representación gráfica. Y hay que usar los conceptos más generales o más básicos. Esas características tienen que ver mucho con incluir las condiciones necesarias y suficientes. Por ejemplo, esta clasificación de los tipos de definiciones diferencian en un grupo de definiciones apropiadas e inapropiadas. Ojo que no se está diciendo de correctas o incorrectas, sino de apropiadas o inapropiadas. Entonces, pueden ser apropiadas o inapropiadas según la corrección
y según la riqueza de las definiciones. Y así se van a ir como desglosando otros criterios. Por ejemplo, si son apropiadas y además correctas, pueden ser rigurosas o no rigurosas. Y las rigurosas pueden ser mínimas o apenas no mínimas. Si yo digo que que un cuadrado es un rombo con un ángulo recto, tengo una definición mínima. ¿Por qué será? ¿Por qué le llamaremos mínima? Es lo mismo que decir que un cuadrado es un rectángulo con todos los lados iguales. ¿O es lo mismo decir que un cuadrado es una figura de 4 lados iguales y 4 ángulos iguales? ¿Por qué a esta última se le califica como no rigurosa? Si nos vamos al grupo de las definiciones inapropiadas, según su corrección, se diferencian las que tienen condiciones necesarias pero no suficientes, condiciones suficientes pero no necesarias y condiciones no necesarias y no suficientes. Por ejemplo, dos triángulos rectángulos, bueno, un cuadrado está formado por dos triángulos rectángulos isósceles idénticos unidos en la base. O si vemos una definición inapropiada, correcta, pero con condiciones necesarias, pero suficientes, que hace referencia a una figura o forma. Un cuadrado es una figura que se ve igual cada vez que gira 90 grados. O decir que es un cuadrilátero con lados iguales, ¿no? O si vemos inapropiada, según la riqueza, pero no rigurosa. Un cuadrado es una cara de un cubo. Entonces, como verán aquí, hay distintas definiciones de un mismo objeto que es el cuadrado. Y según cómo se ha definido, se puede hablar de este tipo de definiciones. Este es la representación que hice del conocimiento que ha movilizado Marta, una informante de mi tesis, sobre los polígonos. Entonces, cuando Marta construyó la definición en el cuestionario, dijo que polígono es una figura geométrica plana, cerrada, que posee una región poligonal y está compuesta por la unión de 3 o más puntos no colineales. Cuando diseñó su plan de clase, lo que dijo o la definición que colocó allí es que es una figura geométrica cerrada compuesta por más de 3 segmentos consecutivos coplanares. Verán que hay elementos o expresiones comunes y otras que no, pero que al parecer la idea de fondo es la misma, ¿no? Entonces, cuando a Marta se le pide analizar las definiciones que les mostré en la actividad anterior, ella decía que en esas definiciones faltaba complementar la idea que colocaban en cada definición. Y también identificó elementos innecesarios, por ejemplo, la fórmula o incluir la clasificación de polígonos, ¿no? Entonces, en eso se había fijado ella cuando le pedimos analizar las 4 definiciones que les mostré hace un ratito. ¿Qué características vemos que atribuyó a polígono a partir de las definiciones que da, de las representaciones gráficas que construye? Fíjense que ella dice, o los ejemplos que construye o que traza de polígonos, todos son polígonos convexos. Y los que no son polígono, incluye aquí un polígono cóncavo, incluye aquí una figura de lados cruzados, otro polígono cóncavo, ¿no? Y esto también nos da información de la imagen conceptual que tiene Marta. Entonces, queda claro que para ella un polígono es una figura geométrica
que es cerrada, que es simple, es decir, que sus lados no se cruzan, que tiene solo una región interior. ¿Por qué decimos solo una región? Porque, por ejemplo, aquí en este de lados cruzados se genera una especie de dos regiones, aquí una y aquí otra. Sus representaciones, si las valoramos, sus representaciones gráficas, podríamos decir que tiene corrección parcial porque restringe los polígonos solo a los convexos. Hay una riqueza parcial porque no en todos los instrumentos supera los prototipos. Fíjense, este de aquí está apoyado sobre la horizontal. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, podríamos decir que es un ejemplo típico de polígono, ¿no? Hay ausencia de generalidad, pero se ve coherencia parcial entre definición e imagen conceptual. Entonces, esto que he ido comentando, si lo situamos en el modelo que antes la profesora les explicaba, podríamos decir que nos estamos refiriendo a su conocimiento de los tópicos y no se encuentran muchas evidencias de un conocimiento sobre prácticas matemáticas, concretamente sobre cómo se define en matemática. Les planteo una siguiente actividad. Dice, si usted quisiera mostrar las relaciones entre los distintos cuadriláteros que esté estudiando y para ello necesita jerarquizar estos, identificando primero el cuadrilátero más general, ¿a cuál elegiría? ¿Qué cuadrilátero es el que menos propiedades añadidas tiene? Escriba su nombre y defínalo. Si le sirve de ayuda, piense en el siguiente ejemplo. Se podría decir que un cuadrado es un cuadrilátero con condiciones añadidas a las del rombo, puesto que, además de ser paralelogramo con 4 lados iguales, tiene sus 4 ángulos iguales. De este modo, el rombo es una clase más general que el cuadrado. Entonces, lo que les pido es que piensen de todos los cuadriláteros que conocen, ¿cuál es el más general? Porque tiene menos propiedades añadidas. Y una vez que lo identifican, que definan ese cuadrilátero y la razón por la que consideran que es el más general. Luego, que esos cuadriláteros que conocen, ¿sí? Perdón, que se sitúen en los cuadriláteros convexos y los organicen empezando del más general al más particular. Y que haga un esquema de esa organización. ¿De acuerdo? A ver, unos minutos para que trabajen esa actividad. Aquí nos formulan una pregunta. Dice que los estudiantes, entiendo que se refiere a los 4 que dan esas definiciones, porque les contaba yo al inicio que eran estudiantes de primer año de carrera de educación, ¿sí? Han utilizado conocimientos prototipos de las figuras geométricas en base a la experiencia y lo que han aprendido durante su formación. Al parecer, el análisis en las definiciones. Probablemente las definiciones que construyeron sean el reflejo de las imágenes conceptuales que aprendieron en secundaria, porque son alumnos que empiezan la carrera, ¿no? O que han estudiado en los libros de texto o en los manuales de geometría que incluso tienen esas representaciones, aunque sean de nivel pre, por ejemplo, o de nivel universitario. Y esto nos tiene que llevar a pensar que a veces los profesores vamos generando este tipo de prototipos o lo que
Brusso denomina obstáculos didácticos, porque surgen de la enseñanza y pueden llevar a errores, ¿no? Pero no porque el profesor los quiera generar, sino que son consecuencia de las decisiones didácticas que va tomando. A ver, ¿pensaron cuál sería el cuadrilátero más general? El paralelogramo. Ya. ¿Cuál sería la definición de paralelogramo y por qué creen que es el más general? Fíjense en esta clasificación, ¿ya? Se ha limitado a los convexos, como estaba indicado en la consigna. Señala que el criterio de clasificación es el paralelismo de los lados y va formando tres grupos. Los que tienen dos pares de lados opuestos paralelos, un par de lados opuestos paralelos y ningún par de lados paralelos. Ojo que este esquema de clasificación o de organización de cuadriláteros lo dio un estudiante con la misma consigna que les he dado en la diapositiva anterior, ¿ya? Entonces, verán que no sigue como la organización que se le pidió del más general al más particular o al que tiene más características añadidas, ¿no? Sino que lo que hace es formar tres grupos que a muchos les puede resultar familiar esta organización o común, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a esta clasificación? Y les planteo esta otra. Esta no la hace bajo esa consigna, sino que la hace la misma persona, pero en su plan de clase. Por eso es que no se limita a los convexos, sino que va un poquito antes, ¿no? Y diferencia un grupo de cuadriláteros simples, uno de complejos, y aquí señala que los complejos son los que se cruzan los lados, diferencia convexos y cóncavos, y ella dice que el cuadrilátero más general de los convexos es el trapezoide. Es más, puede ser interesante lo que está escrito en el chat sobre eso, el último comentario.
Ya, bueno, hay dos participantes que señalan que el cuadrilátero más general es el paralelogramo, pero la última intervención dice que no. Entiendo que les dice que no es el paralelogramo, sino el trapezoide. No tiene necesariamente lados paralelos ni iguales, ni ángulos que guarden condiciones, ni nada de nada. Es el que menos propiedades tiene. Gracias, Gloria. Efectivamente, esa misma idea es la que se ve en esta organización. Por eso señala al trapezoide. Y va diferenciando hasta que llega al cuadrado. Entonces, diferencia en asimétrico y en simétrico. Y se va cuestionando si de estos puede pasar al trapecio, y del trapecio escaleno si puede pasar al rectángulo, y del isósceles se pasa al paralelogramo. Entonces, este esquema sin duda muestra una actividad más compleja que puede ser la de la diapositiva anterior. Y se ve más complejidad no solo en el esquema, sino que ustedes pueden suponer lo que implica intentar establecer estas relaciones. Ojo que no estoy diciendo que sean correctas, sino lo que quiero que piensen es como el proceso que ha supuesto o incluso las ideas que ella va tomando en cuenta para generar esta organización. Entonces, clasificar un objeto tiene una estrecha relación con la definición. De hecho, fíjense, en la actividad se les pidió identificar el más general, definirlo y luego de todos los cuadriláteros que conocen, organizarlos del más general al más particular o del que menos propiedades tiene hasta el que tiene propiedades más añadidas. Entonces, ese proceso de clasificación consiste en identificar pertinentemente las propiedades comunes que determinan una categoría. Y tanto la clasificación como la definición supone procesos que requieren razonamiento lógico basado en interacciones entre el concepto y las imágenes conceptuales. Este es el conocimiento o un esquema del conocimiento que movilizó este informante, que era Laura, en torno a los cuadriláteros. Aquí hay evidencias de las ideas que fue poniendo en un cuestionario que completó, en el plan de clase que diseñó y en la ejecución de esa clase que había diseñado. Entonces, por eso es que aquí verán que aparece el esquema con los 3 grupos de cuadriláteros, que era lo que hizo en su cuestionario, y luego con el esquema que hace en el plan de clase. Y cuando ejecutó la clase, al final tenía que hacer una autoevaluación. Y ella sostuvo que le había costado muchísimo hacer esta clasificación y que incluso la que había colocado en el plan de clase difería de la que termina siendo en la pizarra, que era similar, pero varía alguna relación porque iba pensándola sobre la marcha. O sea, pese a que ya la había construido previamente en el plan de clase, se queda igual cuestionándose y por eso es que varía alguna relación. Una cosa que sostiene en torno a esta clasificación, bueno, dice que es usual encontrarla en libros de texto, pero que además les resulta, digamos, más adecuada para enseñarla en secundaria, que los chicos, que los estudiantes la entienden con más facilidad. Entonces, no solo va cuestionándose su conocimiento matemático, sino que va dando evidencias de pensar en sus estudiantes, que les resulta más fácil comprender, que en este caso estamos hablando de comprender un conocimiento matemático. Entonces, eso podría llevarnos
a el subdominio del conocimiento del aprendizaje, la matemática, de cómo se aprende la matemática, ¿no? Cae igual en algunas contradicciones conceptuales, sobre todo cuando se trata de responder a verdaderos y falsos de proposiciones como esta, ¿no? Algunos rombos son rectángulos que no son cuadrados. Eso era la proposición que tenía que evaluar. Y ella dice que es falso, pero cuando empieza a dar los argumentos, algunas veces caía en contradicciones, ¿no? Entonces, con este esquema pueden ver algunos de los subdominios de los que se encuentra evidencia de ese modelo de conocimiento especializado, ¿no? Un conocimiento de los temas centrado en procedimientos, en definiciones, propiedades y fundamentos, algún conocimiento de la práctica matemática, ¿sí? Porque aquí hay evidencia de una definición, perdón, clasificación jerárquica que igual la obliga a definir jerárquicamente, pero también aquí hay una clasificación partitiva o excluyente, ¿no? También hay indicios de conocimiento didáctico porque aparece aquí el conocimiento del aprendizaje de la matemática, de la enseñanza de la matemática, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emma. Gracias, Nuria, por todo lo compartido, ¿no? Mientras las escuchaba, las situaciones y las actividades, pues hay muchas cosas que también vemos en nuestros estudiantes, en nuestros futuros profesores, nos identificamos, y por eso animamos ahora a los profesores a que puedan proponer sus preguntas, además sus inquietudes, tal vez puntuales. Ese es el espacio, profesores, gracias a los que han estado participando, pero queremos también escuchar sus consultas, sus preguntas. Tal vez alguien quiera levantar la mano, puede ser, o por el chat también. Este es el espacio para preguntas y consultas. Alguien se anima. Yo tengo una pregunta que me dejaron por acá, una profesora que se tuvo que retirar. A ver, empezaremos por ahí. Se recomienda proponer a los estudiantes de secundaria que elaboren sus propias definiciones con rigurosidad. O sea, entiendo que debe hablar de definiciones apropiadas, ¿no? O definiciones rigurosas. ¿Y cómo podríamos fomentar digamos, esa práctica en los estudiantes? Sí, yo creo que es necesario porque primero que les cuestiona lo que saben de matemáticas, ¿no? No hay un conocimiento, no se puede construir una definición. Y luego pueden reparar en qué tan concisos son cuando definen un objeto. Entonces podría plantearse algo similar a lo que estaba en la actividad, ¿no? Que definan un objeto matemático, un concepto, y que se compartan esas definiciones, por ejemplo, en la pizarra, ¿no? O a lo mejor ahora que se usan las herramientas tecnológicas, que se cuenta con un proyector a lo mejor en el aula, pues que allí se vean y se vayan cuestionando las definiciones que aparecen y que ellos mismos valoren o hagan una especie de heteroevaluación de esas definiciones que le quitarían, por qué una les parece correcta o no. Y eso también lleva a que el profesor pueda profundizar en el conocimiento matemático, ¿no? Porque es irle cuestionando propiedades, además de elementos de forma, ¿no? Como redacta. Sí, si puedo intervenir también. Yo creo que Sí, claro. el objetivo para mí, más que a priori que hagan definiciones correctas o rigurosas, es en sí que definan ellos mismos, que movilicen las propiedades que consideran, las imágenes, porque es lo que permite, si las definiciones las damos directamente,
al final no sabemos bien qué es lo que están imaginando, qué imagen es la que se están creando. Y hay muchos estudiantes, por ejemplo, que piensan que el círculo es un polígono, porque les parece casi regular, ¿no? Y es muy conocido además, ¿no? Entonces, para mí, el objetivo podría ser que sean progresivamente cada vez más rigurosas, pero no sería el objetivo último que sean rigurosas, sino que definan, que vean muchas imágenes de polígono, que pongan en duda cuáles son las propiedades que los caracterizan y cuáles no, que no haya una única definición correcta, que hay definiciones equivalentes, que a lo mejor aceptamos una que no sea mínima, porque nos interesa en un contexto determinado. O sea, que el objetivo para mí no sería que definan rigurosamente a priori, ¿no? Como primer requisito, ¿no? Puede ser algo progresivo. Ok, muchas gracias, Nuria y Emma. Sí, yo creo también que eso, ¿no? Pedirles algo riguroso a los estudiantes en un primer momento, pues es seguir fomentando que no se animen a hacer matemáticas o que vean que todo es complicado, ¿no? Porque sí es importante con lo que dices de eh, dibuja, así de simple, ¿no? Dibuja un paralelogramo y algunos no tienen la idea de qué trazar o todos son paralelogramos, un trapecio, ¿cómo los distingo? Este tema de los cuadriláteros es importante porque es un tema central y causa muchas dificultades, ¿no? Ahí la importancia de que el docente, como decía Emma, pues tenga el conocimiento matemático claro y las estrategias pertinentes, como señala Nuria, para poder llegar progresivamente hacia lo que, además hacia lo que se quiere o se necesita en la educación secundaria, ¿no? No todo tiene que llegar a la abstracción, tal vez, y ahí está nuestro criterio. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Bueno, primero, Gloria, muchas gracias por tu participación. Ella dice que está todo muy bueno, muy claro y hay mucho que pensar. Sí, nos dejan con muchas interrogantes. Gracias. Y hay otra pregunta aquí de Yetza. Dice, ¿existen algunos criterios instrumentales para establecer el conocimiento didáctico del contenido debe ser de los docentes? No sé si a criterios instrumentales se refiere a modelos o a herramientas para identificarlo, pero hay varios modelos de conocimiento del profesor que consideran un dominio matemático, un dominio didáctico, y se está investigando mucho sobre esto, pero no me queda del todo claro a qué se refiere. No sé si la profesora Nuria. Yelsa, tal vez si te animas a escribir algo más para precisar tu pregunta, tu inquietud, y así la podemos comentar. Ah, sí, ahí está. Rúbricas, sí, como rúbricas para identificar qué deben saber. A eso se está refiriendo. Bueno, si quieres, Emma comentó algo. Mm, a ver, es verdad que entiendo, ¿no? Que detrás de su pregunta es que para todos es más claro pensar en evaluar conocimiento matemático del docente que en evaluar conocimiento didáctico del contenido, ¿no? Pero igual que hay criterios, ¿no? Sobre el conocimiento matemático, al menos consensuado, ¿no? Científicamente, digamos, pues también hay conocimiento científico, por ejemplo, sobre dificultades en el aprendizaje de un contenido o sobre estrategias de enseñanza, sobre teorías de enseñanza. Entonces, si hay hechas, por ejemplo, algunas rúbricas o algunos test que están basadas en estas investigaciones, ¿no? Sobre elementos que sería bueno que supiera un profesor sobre cómo se aprende ese contenido, sobre cómo se enseña. Digamos que depende del contenido, totalmente relacionado con el contenido. No es igual que el conocimiento, un test, por ejemplo, de conocimiento matemático, pues tiene que ser, depende del contenido matemático a que se refiera. Aquí igual, ¿no? Pero se podrían construir y en las investigaciones se construyen. Yo, más que rúbricas, sí se pueden hacer rúbricas, pero bueno, si hay algunos instrumentos de evaluación, hay test, por ejemplo, ¿no? Si hay algunos elementos referidos a contenidos matemáticos concretos y a su enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, sí. Gracias, Nuria. Yetza, creo que con eso se aclara un poco tu Ah, inquietud. Sí. a lo mejor ayuda, o sea, ella decía una lista de chequeo, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, pensando en el MTCK, estos criterios o
elementos que explicaba la profesora en cada subdominio, por ejemplo, qué teorías de enseñanza conoce o qué recursos materiales y virtuales usa o conoce para enseñar, como decía la profesora Nuria, un determinado tema, ¿no? O a lo mejor una determinada área de la matemática. Qué estrategias o técnicas, tareas, ejemplos emplea, ¿no? Igual con respecto al aprendizaje, qué teorías de aprendizaje, qué dificultades suelen surgirle a los estudiantes en torno a un tópico y así, ¿no? Alguna valoración respecto o más que valoración, conocimiento respecto del currículum o de aspectos curriculares, ¿no? Igual hemos trabajado con Elizabeth, o hemos usado más que trabajado una guía de preguntas para cuestionarnos, por ejemplo, los planes de clase, ¿no? Como para hacernos más conscientes de por qué se toma una decisión cuando se diseña, ¿no? ¿Por qué eliges el GeoGebra, ¿no? Y no otro instrumento, ¿no? ¿Por qué planteas esa actividad y no otra, ¿no? ¿Qué teorías estás usando para decidir eso, ¿no? En ese sentido hay trabajos, ¿no? Pero así algo como más genérico es muy difícil porque depende del tópico y no sé, hasta donde esté no hay así algo estandarizado, ¿no? Gracias, Emma. Sí, creo que vamos construyendo, ¿no? También lo que necesitamos, de acuerdo a las necesidades, pero ahí están las ideas y las interrogantes. Sí, Jetsa nos dice si es posible contactarlas. Ay, esa es una pregunta para ustedes, por el correo tal vez. Sí, Claro que sí. sí, podemos facilitar nuestro correo electrónico, sí. Sí, ahorita Lo podemos poner si queréis en el chat. sí. Sí, por favor, creo que lo ponemos para que ella lo tenga. Igual va, también se va a compartir, ¿no? Esta videoconferencia. Ahí está el correo de Emma y el correo de Nuria. Pero no sé si lo ven ellos. Sales mientras van ahí también tomando nota de los correos. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud. Por aquí creo que otra pregunta. Les voy a pasar los correos. Creo que está apareciendo Sí, no otro sé si les espacio. aparece a ellos. Sí, 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 se los voy a reenviar. Les aparece, no les aparece a ellos. Mm. Ya están reenviados. Muy bien, profesores, creo que hay otra pregunta por aquí. A ver un minuto. Sí, y es dice, ¿en qué medida el modelo MTSK ayuda a diseñar una sesión de clase que incluya los elementos necesarios? No precisa más, pero vincula el MTSK con el diseño de sesiones de clase. Yo creo que sirve como un modelo reflexivo para la práctica docente. También podría servir para la formación docente, pero por la pregunta, o sea, pienso que te da elementos para cuestionar lo que has diseñado, ¿no? Por un lado, si se ubican los aspectos conceptuales, tenemos que pensar en esa parte del modelo del dominio didáctico, sobre todo conocimiento de los temas
conexiones a lo mejor, a veces salen más fácil, otras no, depende mucho del tema. Si se va a promover alguna práctica matemática, acuérdense que en la diapositiva de la descripción del programa curricular aparecen unos términos que pueden estar ligados a prácticas matemáticas. Y luego la secuencia en sí que se va planteando, los instrumentos que se van usando, está muy ligado al dominio didáctico. Entonces, ¿qué actividades propongo? ¿Por qué son así? ¿No? Y además casi inmediatamente uno se cuestiona, a ver, si yo planteo esta actividad, ¿qué me pueden contestar mis estudiantes? ¿Qué dificultades les pueden surgir? ¿Y qué tengo que hacer yo si aparece eso, ¿no? También tendría que pensar qué es lo que quiero que respondan y si lo que yo estoy cuestionando, proponiendo, me va a llevar a eso o a qué me va a llevar. O si lo que yo estoy proponiendo podría generar algún error, algún obstáculo, ¿no? Ahora que hemos hablado de las representaciones prototípicas, pararnos un ratito a ver, ¿hay alguna representación prototípica? Todas son prototípicas, a lo mejor hasta intencionalmente decimos, voy a ponerles una prototípica. ¿Por qué? Porque a partir de esa voy a cuestionarles ciertas cosas, ¿no? Sí, gracias, Emma. Sí, creo que va por ahí, ¿no? La idea y el aporte sería este punto de reflexionar sobre lo pertinente o no pertinente para el grado, para la sesión que se está diseñando, ¿no? Y son varios aspectos a considerar. Gracias. Aquí hay otra pregunta que es un poco más amplia. ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en matemáticas? Es difícil, ¿eh? Sí. Hombre, entiendo que en relación con, o sea, cómo el modelo MTSK puede tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, la pregunta puede no relacionarse, ¿no? Con el modelo. A ver, cuando nosotros diseñamos o pensamos en el modelo MTSK como modelo analítico, no estábamos pensando en ningún tipo de clase determinada, ¿no? Ni ningún tipo de orientación de la matemática, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, entre los compañeros que han estudiado el conocimiento del profesor y han trabajado con nosotros en la Universidad de Huelva, hemos tenido algunos compañeros, uno de Brasil en concreto, que era doctorando también de Ubiratán de Ambrosio y de José Carrillo, y entonces él se planteaba si un profesor que tuviera una mirada más crítica, ¿no? Hacia la matemática, hacia su enseñanza, podía también ser analizado desde el punto de vista del modelo MTSK. Entonces, hay cuestiones que eran válidas, pues, por ejemplo, conocimientos sobre cómo aprenden los estudiantes, ¿no? O qué dificultades tienen, pero quizás tenía algunas categorías, tenía como que flexibilizarlas, ¿no? O ampliarlas un poco para que tuviera cabida esa mirada crítica. Yo también lo veo sobre todo en la parte de las creencias y las concepciones, o sea, la orientación que da el profesor hacia la matemática y hacia su enseñanza. Yo creo que ahí habría mucha carga, ¿no? Y cabría también pensar si en alguno de los subdominios tenemos que pensar quizás en algún detalle concreto. Pero a priori, yo creo que el modelo no se ocupa ni de desarrollar pensamiento crítico, o sea, de ninguna orientación concreta, sino que pretende analizar el conocimiento del profesor, sea cual sea su orientación. Gracias, Nuria. Sí, creo que por ahí está respondida la pregunta. Hay otra pregunta general por aquí. ¿Cómo debemos enseñar matemática hoy en el nivel secundario? También es amplio. Eso se lo deja a Emma, que conoce el contexto mejor. A ver, yo creo que el hecho de tener un currículum por competencias, con enfoque de resolución de problemas, en el que el abordaje de situaciones reales tiene un papel relevante, está bien. Lo que no está bien es dejar de lado la matemática. Entonces,
sí me cuestiona, sí me preocupa, y más por ser formadora de profesores, el que se queden mucho en el hacer, en el hacer, en el hacer, y la matemática no se ve. O sea, el otro día, bueno, hace unas semanas, tenía que evaluar a estudiantes de práctica profesional. Entonces, les pedí que definan los objetos que estaban tratando, los conceptos matemáticos que estaban tratando, por ver el dominio o la profundidad de su conocimiento, y no lograron hacerlo. Y uno de ellos, la excusa que me dio fue, es que así se enseña en los colegios. Entonces, la matemática tiene que ser un medio para desarrollar competencias, para que se consiga ese perfil de egreso que está en el currículum, para contribuir al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Para crear una ciudadanía crítica, ¿de acuerdo? Una sociedad más justa y todo. La matemática tiene que ser el medio, pero para eso hay que saber matemática también, y hay que tomarse el tiempo de pensar bien la sesión para articular las áreas, para articular todo lo que puedo explotar sin dejar de lado el conocimiento matemático, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentar. Y gracias, Emma. No sé si por ahí, supongo que sí, el equilibrio, ¿no? Esa sí es una preocupación aquí, ¿no? Le doy más énfasis a los contenidos, al conocimiento matemático, a las estrategias y los recursos, y a veces ahí no se da la articulación que esperamos. A ver, creo que hay una pregunta más. Sí, acá hay una más. Tenemos el problema del retroceso del aprendizaje por la pandemia. ¿Qué sugerencias nos dan para poder ayudar a nuestros alumnos que se frustran y deprimen en muchos casos? Eso también es muy, muy general y bastante complejo, que escapa al MTCK, pero Sí. yo creo que el MTCK lo que puede ayudar es a priorizar conocimientos matemáticos que son, digamos, imprescindibles, tratarlos a lo mejor en secundaria o en primaria, porque es cierto que los 2 años de pandemia, porque en nuestro país separó demasiado la educación presencial, no se van a recuperar. Entonces, como no se van a recuperar, es necesario priorizar, pensar a lo mejor en esas conexiones de las que se hablaba en el dominio matemático, para decir, los chicos no pueden terminar el colegio sin saber esto, ¿no? Creo que eso habría que hacerlo, y luego ya lo que sea, no sé, atender cuestiones afectivas o emociones, y eso ya sí es más complejo, ¿no? Como para dar así una sugerencia ligera. Sí, gracias, Emma. Sí, se abre un campo un poco más, mucho más amplio y más complejo también, ¿no? Entonces, quizá gracias por el aporte. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que también estamos con el tiempo este, ya por culminar. Profesores, si hay alguna pregunta mientras se animan, es animarlos también a todos, ¿no? O invitarlos. Mañana tenemos la segunda videoconferencia. El título es El conocimiento de la práctica matemática y la formación de profesores, reflexiones y ejemplos en el aula, ¿no? Seguimos reflexionando y seguimos compartiendo estas investigaciones, pero esta vez sobre la práctica matemática a cargo de Rosa Delgado. Así que los esperamos. Y
Si no hay más preguntas, profesores, muchas gracias por su participación. Emma y Nuria, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto Gracias. tenerlas, escucharlas, compartir aquí este breve espacio. Y bueno, seguimos en la misma línea de aportar a la educación matemática, ¿no? Entonces, gracias por este tiempo, por todo lo valioso de compartido aquí. No sé si quieran decir algo. Bueno, yo quiero dar las gracias sobre todo, la verdad que es un placer, siempre es muy interesante además eh, el estar con profesores directamente, ¿no? Porque igual a veces nos metemos en la investigación y se nos olvida un poco, ¿no? Preguntas más directas, ¿no? De decir, bueno, ¿y esto para qué, no? Entonces a mí me parece que siempre es un reto muy interesante, ¿no? Esperemos que les haya aportado algo y estamos a su disposición completamente para lo que quieran preguntarnos, solicitarnos sin problema. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación a los profesores, a los que han participado en la sesión, por el tiempo que han dedicado a esto, por las preguntas, por involucrarse en la exposición. Y nada, animarlos a seguir haciendo un buen trabajo en educación matemática, en formar personas buenas, ¿no? Desde la educación matemática. Y gracias, Eli, por la invitación. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos. Entonces ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Solo les voy a pasar un video breve que es de una actividad que se va a desarrollar en la universidad. Un minuto, por favor. Y con esto cerramos. Les invitamos a la 16ª Conferencia Interamericana de Educación Matemática, que se celebrará en la Universidad de Lima del 30 de julio al 4 de agosto del 2023. Este evento, que se realiza cada 4 años, contará con más de 50 expertos internacionales en la educación matemática. Acompáñenos. Profesores, como verán, hay espacios, esta vez hay algunos espacios en nuestro país para seguir compartiendo con expositores y ponentes internacionales y pues los animamos también a participar en la 16ª Conferencia de Educación Matemática. Entonces, muchas gracias a todos, nos despedimos, hasta otra oportunidad. Gracias, un abrazo a Emma, Gracias, Nuria y a todos los luego. participantes. Chao. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Emma, Nuria. Muchas gracias también. Gracias con todos. Garelia, muchas gracias también. Gracias a los presentes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.